Cada átomo de tu cuerpo está logrando lo imposible ahora mismo. En este preciso segundo, billones de electrones están violando las férreas leyes de la física. Y es precisamente gracias a esta violación que estás vivo. Es más, la física clásica dictó una sentencia de muerte a la materia hace ya 100 años. Según las ecuaciones a las que obedece todo lo que nos rodea, desde las manzanas que caen hasta la rotación de los planetas, los átomos no pueden existir más de una 100.000 millonésima de segundo. En ese tiempo, la luz recorre 3 centímetros. En ese tiempo, el electrón debería caer sobre el núcleo y la materia debería colapsar en la nada. Pero estás leyendo estas líneas. Tu corazón late. Las estrellas brillan. ¿Por qué el universo sigue aquí? Porque en el nivel más fundamental de la realidad actúan leyes que la física clásica declaró imposibles. Hoy revelaremos el secreto del mayor rescate en la historia de la ciencia. El secreto de cómo la naturaleza engañó a sus propias reglas y permitió que existiera todo lo que conocemos. Suscríbete al canal y dale a me gusta para no perderte otras historias sobre cómo funciona nuestro universo imposible. Hoy descubriremos por qué la física clásica se equivocó en la cuestión más importante. Principios del siglo XX. Ernest Rutherford lleva a cabo un experimento que cambiará para siempre nuestra comprensión de la materia. Bombardea una fina lámina de oro con partículas alfa, esperando ver cómo atraviesan la lámina casi sin desviarse. Si el átomo fuera lo que imaginaban entonces, un budín con pasas, donde la carga positiva está esparcida por todo el volumen y los electrones están incrustados como pasas, entonces las pesadas partículas alfa deberían pasar a través, desviándose solo ligeramente. Pero ocurrió lo increíble. La mayoría de las partículas efectivamente pasaban a través, pero algunas rebotaban hacia atrás, como si golpearan un muro invisible. Rutherford diría más tarde que fue tan increíble como si dispararas una bala de cañón contra una hoja de papel y ésta rebotara y te golpeara en la cara. ¿Qué podría obligar a una partícula pesada a girar 180 grados? Solo una cosa, algo muy pequeño e increíblemente denso: el núcleo. Así nació el modelo planetario del átomo, un núcleo diminuto, cargado positivamente en el centro, alrededor del cual giran los electrones, como planetas alrededor del Sol. Era una imagen hermosa, elegante, intuitivamente comprensible. Al fin y al cabo, ya sabíamos cómo funciona la gravedad en el sistema solar. Entonces, la atracción electrostática debería funcionar igual, solo que en lugar de la gravedad, actúa la fuerza de Coulomb. El electrón es atraído hacia el núcleo cargado positivamente, pero su velocidad orbital crea una fuerza centrífuga que equilibra la atracción. Equilibrio, estabilidad, movimiento eterno. Todo lógico, todo comprensible, solo que había un problema, un pequeño detalle insignificante que convertía este hermoso modelo en una catástrofe. El electrón, a diferencia de un planeta, posee carga eléctrica, y esta carga lo cambia todo. Imagina un carrusel. Estás sentado en un caballito que se mueve en círculo. Constantemente te tira hacia el centro, pero la fuerza centrífuga te mantiene en tu lugar. Puedes girar así durante horas si el carrusel no se detiene. Ahora imagina que cada vez que completas una vuelta, gritas, y ese grito se lleva tu energía. Con cada vuelta te vuelves más débil. Con cada vuelta te quedan menos fuerzas para sujetarte, y en algún momento simplemente te caerás del caballito hacia el centro del carrusel. Exactamente esto, según la física clásica, es lo que debería ocurrirle al electrón. No solo gira alrededor del núcleo, gira con aceleración.
pues el movimiento en círculo es un cambio constante en la dirección de la velocidad, y por lo tanto, una aceleración constante hacia el centro. Y aquí entran en acción las ecuaciones de Maxwell, las férreas leyes de la electrodinámica que gobiernan todo el electromagnetismo en el universo. Las ecuaciones de Maxwell fueron el triunfo del siglo XIX. Unificaron la electricidad y el magnetismo en una sola teoría. Predijeron la existencia de ondas electromagnéticas y mostraron que la luz es una onda en el campo electromagnético. Estas ecuaciones funcionaban sin fallos. Describían las ondas de radio que comenzaron a usarse para la comunicación. Explicaban por qué las antenas emiten señales. Fueron verificadas por miles de experimentos y nunca fallaron. Y he aquí que estas mismas ecuaciones, esta piedra angular de la física, dictaban una sentencia de muerte al átomo de Rutherford, porque de las ecuaciones de Maxwell se seguía una conclusión absolutamente inequívoca. Cualquier carga que se mueve con aceleración está obligada a irradiar ondas electromagnéticas. Obligada. Sin excepciones, sin opciones. No es una suposición, es una inevitabilidad matemática. El electrón en órbita acelera constantemente hacia el centro del átomo, lo que significa que está obligado a irradiar. Al emitir ondas, pierde energía. Al perder energía, debe perder velocidad. Al perder velocidad, ya no puede mantener la órbita. La órbita se contrae, el electrón se acerca al núcleo. Al acercarse, acelera aún más fuerte. Al acelerar más fuerte, emite energía aún más intensamente. Al entregarla más rápido, pierde velocidad aún más precipitadamente. Una espiral de muerte, una espiral imparable e implacable que solo puede terminar en una cosa: el colapso total. El electrón se desplomará sobre el núcleo y el átomo dejará de existir. Los físicos incluso calcularon cuánto tiempo tomaría esto. Los cálculos eran simples y despiadados. Tomaron la energía del electrón en órbita. Tomaron la potencia de radiación según la fórmula de Larmor. Dividieron uno por otro y obtuvieron el tiempo de vida del átomo. Y este tiempo resultó ser insignificante. Una 100.000 millonésima de segundo, menos de lo que necesita la luz para cruzar un cabello humano. En ese tiempo, el electrón debería gastar toda su energía y caer sobre el núcleo. Piensa en lo que esto significa. Cada átomo en tu cuerpo debería haber colapsado en la nada, incluso antes de que pudieras parpadear. Cada átomo en este planeta, en el Sol, en las galaxias que vemos en el telescopio. La materia no puede ser estable. El universo no puede existir más de un instante. Pero tú sigues aquí. Respiras. Tus átomos se mantienen unidos desde hace ya miles de millones de años. La física clásica se enfrentó a algo que no se podía ignorar. La realidad se negaba a obedecer sus leyes. Los átomos existían. Átomos estables, indestructibles, obstinados, que según todas las reglas de la física clásica, no deberían haber existido ni una fracción de segundo. Y esto no era solo la crisis de una teoría, era la crisis de toda la cosmovisión científica. O las ecuaciones de Maxwell, probadas por miles de experimentos, no son correctas, o el átomo de Rutherford, confirmado por observaciones directas, es imposible. O la física clásica no funciona a nivel de los átomos, o la realidad está estructurada de manera completamente diferente a como pensábamos. La situación requería una solución radical, y esta solución llegó de un joven físico danés llamado Niels Bohr. En 1913 hizo algo increíble. No intentó explicar por qué el electrón no irradia. Simplemente se lo prohibió. En serio, Bohr formuló un postulado que sonaba más o menos así. En el átomo existen órbitas especiales en las que el electrón no irradia energía. ¿Por qué no irradia?
Porque no irradia. ¿Por qué existen precisamente esas órbitas? Porque existen. Esto no era una explicación, era un ultimátum a la naturaleza. Bohr prácticamente dijo: «Escucha, universo, no sé cómo lo haces, pero dado que los átomos existen, significa que hay órbitas donde no hay radiación». Punto. Fin de la discusión. ¿Y saben qué? Funcionó. Bohr tomó una idea simple. Si el electrón está en órbitas determinadas, significa que su energía puede tomar solo ciertos valores discretos. No cualquiera, sino solo concretos, cuantizados. El electrón puede estar en la primera órbita con energía 1, o en la segunda con energía 2, o en la tercera, pero no puede estar entre ellas. No hay estados intermedios, o aquí o allá. La transición es solo mediante un salto, y cuando el electrón salta de una órbita a otra, emite o absorbe un cuanto de energía igual a la diferencia de energía de las órbitas. ¿Un cuanto? ¿Un fotón? Con una frecuencia que está determinada por esta diferencia de energía. Bohr aplicó esta idea al átomo de hidrógeno, el átomo más simple, un protón y un electrón. Calculó qué órbitas deberían estar permitidas, qué energías les corresponden, qué frecuencias se emiten en las transiciones, y el resultado fue asombroso. Las fórmulas de Bohr coincidieron exactamente con los datos experimentales sobre el espectro del hidrógeno. Los físicos sabían desde hacía mucho tiempo que los átomos emiten luz solo en frecuencias estrictamente definidas. Calienta el hidrógeno y brillará en rojo, turquesa, violeta. Solo en estos colores, en ningunos otros. Las líneas en el espectro son claras, como un código de barras. Había incluso una fórmula empírica, la fórmula de Balmer, que describía estas líneas, pero nadie entendía de dónde venía, por qué el átomo emite precisamente en estas frecuencias y por qué no en otras. Bohr dio la respuesta: porque el electrón está en órbitas determinadas, porque las transiciones entre órbitas dan porciones de energía estrictamente definidas, porque cada línea en el espectro es la transición de un electrón de una órbita a otra. No solo explicó el espectro del hidrógeno, dedujo la fórmula de Balmer desde los primeros principios, desde sus postulados. Y más aún, calculó la constante de Rydberg, una constante fundamental que entra en esta fórmula. La calculó a partir de magnitudes físicas conocidas, la carga del electrón, su masa, la constante de Planck. Todo cuadró. Cada línea, cada frecuencia con una precisión increíble. Fue un triunfo. Bohr se convirtió en un héroe. Su modelo del átomo entró en todos los libros de texto. Pero había un problema. Un enorme problema fundamental que los físicos honestos no podían ignorar. La teoría de Bohr funcionaba, pero no tenía sentido. Piensen en lo que hizo. Tomó la mecánica clásica, que dice que el electrón se mueve, y le adjuntó condiciones cuánticas que dicen que el electrón está en órbitas determinadas. Tomó la electrodinámica de Maxwell, que dice que una carga acelerada está obligada a irradiar, y le adjuntó un postulado que dice que en las órbitas estacionarias el electrón no irradia. ¿Por qué? Nadie lo sabía. El propio Bohr reconocía que su teoría era una muleta. Funciona para el hidrógeno, incluso funciona para algunos otros átomos simples, pero no puede explicar por qué existen estas órbitas estacionarias. No puede explicar por qué en ellas no hay radiación. No puede predecir los espectros de átomos complejos. No puede explicar las moléculas. Es contradictoria, inconsistente, artificial. Los físicos entendían que la teoría de Bohr no era la respuesta definitiva. Era un parche temporal, una insinuación de que la realidad
está estructurada de otra manera, pero no una explicación de cómo exactamente. Se necesitaba una teoría verdadera, una teoría que no solo prohibiera al electrón caer sobre el núcleo, sino que explicara por qué no puede hacerlo. Una teoría que mostrara que las órbitas estacionarias no son una restricción arbitraria, sino una consecuencia inevitable de las leyes fundamentales de la naturaleza. Y esta teoría llegó. Se llamó mecánica cuántica, y puso patas arriba todo lo que pensábamos sobre la realidad. Porque resultó que el electrón no es en absoluto una pequeña bola que gira alrededor del núcleo. El electrón es una onda. No, espera, el electrón es una partícula. No, aguarda, el electrón es onda y partícula al mismo tiempo. Y en realidad, el electrón no es en absoluto un objeto en el sentido habitual de la palabra. Principios de los años 20 del siglo XX. Louis de Broglie propone una idea loca. Si la luz, que considerábamos una onda, se comporta como una partícula, el fotón, entonces tal vez el electrón, que consideramos una partícula, se comporta como una onda. Quizás cada partícula tiene una onda asociada a ella. De Broglie propuso una fórmula que relacionaba el momento de la partícula con la longitud de su onda. Cuanto mayor es el momento, más corta es la onda. Para los objetos comunes con sus enormes masas y velocidades, esta onda es tan corta que es imposible notarla. Pero para el electrón, ligero y rápido, la onda se vuelve comparable con el tamaño del átomo, y entonces las propiedades ondulatorias comienzan a dominar. Los experimentos lo confirmaron. Los electrones, al pasar a través de una rendija delgada, creaban un patrón de interferencia, exactamente igual al que crea la luz. Las ondas que pasan por la rendija se dispersan, se superponen unas a otras, se amplifican en unos lugares y se cancelan en otros. Los electrones se comportaban como ondas, pero también dejaban huellas puntuales en la pantalla, como partículas. Un electrón, un punto. Pero si se dejan pasar muchos electrones, los puntos se suman formando un patrón de ondas. ¿Cómo es posible esto? Werner Heisenberg encontró la respuesta, pero esta respuesta era aún más extraña que la pregunta. Formuló el principio de incertidumbre. Y este principio afirmaba algo asombroso. No puedes conocer simultáneamente con precisión la posición de una partícula y su velocidad. No porque tus instrumentos no sean lo suficientemente precisos, no porque midas mal, sino porque la propia naturaleza no permite que la partícula tenga una posición precisa y una velocidad precisa al mismo tiempo. Es una limitación fundamental de la realidad. Cuanto más precisamente determinas dónde está el electrón, menos definida se vuelve su velocidad. Cuanto más precisamente mides su velocidad, más borrosa se vuelve su posición. El producto de las incertidumbres no puede ser menor que una cierta magnitud relacionada con la constante de Planck. Esto no es un defecto técnico, es una ley de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el electrón es una onda. Imagina una onda de sonido. Para determinar con precisión su frecuencia, necesitas escucharla el tiempo suficiente. Un chasquido corto no tiene una frecuencia clara. Tiene un espectro amplio, pero una nota larga y extendida tiene una frecuencia precisa. Sin embargo, ahora no puedes decir en qué momento exacto del tiempo sonó esa nota. Está extendida en el tiempo. Lo mismo ocurre con el electrón. Si quieres que tenga una velocidad precisa, significa que su momento debe estar precisamente definido. Y el momento está relacionado con la longitud de onda. Una longitud de onda precisa significa que la onda debe estar extendida en el espacio.
muchos ciclos de oscilación. Pero entonces el electrón está embarrado en el espacio. Su posición es indefinida. Si por el contrario quieres localizar con precisión el electrón, necesitas comprimir su onda en un paquete pequeño. Pero un paquete de ondas corto es una mezcla de diferentes longitudes de onda, diferentes momentos. La incertidumbre del momento aumenta. Esto no es filosofía, es matemática. Erwin Schrödinger escribió una ecuación que describe cómo evoluciona la onda del electrón en el tiempo. La ecuación de Schrödinger. La solución de esta ecuación, las funciones de onda, dan una descripción completa del estado del sistema cuántico. La función de onda no es simplemente una onda en el sentido habitual, es una onda de probabilidad. El cuadrado de la función de onda en cada punto del espacio da la probabilidad de encontrar el electrón allí. El electrón no se encuentra en ningún punto concreto antes de la medición. Está esparcido por todas las posiciones posibles. Esto no significa que simplemente no sepamos dónde está. Significa que realmente no tiene una posición definida. Existe como una nube de probabilidad. Y solo cuando realizas una medición, la onda colapsa y el electrón aparece en un lugar concreto. Antes de la medición, está en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Ahora apliquemos esto al átomo. El electrón en el átomo de hidrógeno se describe mediante una función de onda. Schrödinger resolvió su ecuación para el electrón en el campo del núcleo y obtuvo un conjunto de posibles funciones de onda. Cada una corresponde a un estado energético determinado. Y aquí ocurre la magia. Resultó que no cualquier onda puede existir en el átomo. Solo aquellas ondas que caben un número entero de veces en la órbita. Imagina la cuerda de una guitarra. Puede oscilar con ciertas frecuencias. El tono fundamental, cuando toda la cuerda oscila como una mitad de onda. El primer sobretono, cuando la cuerda se divide en dos mitades y cada una oscila. El segundo sobretono, 3 mitades de onda, y así sucesivamente. No puedes obligar a la cuerda a oscilar con una frecuencia intermedia, o oscila con un número entero de medias ondas, o se amortigua rápidamente. Lo mismo ocurre con el electrón en el átomo. Su onda debe caber un número entero de veces para ser estable. De lo contrario, la onda interferirá consigo misma y se cancelará a sí misma. Y esto explica las órbitas estacionarias de Bohr. No eran una restricción arbitraria, eran una consecuencia de la naturaleza ondulatoria del electrón. El electrón no puede estar en cualquier lugar, porque su onda debe estar en concordancia consigo misma. Solo ciertas órbitas permiten que la onda sea estable. Y en estas órbitas, el electrón no irradia no porque esté prohibido, sino porque su onda es estacionaria. No cambia con el tiempo. La distribución de probabilidad permanece constante. No hay cambio, no hay radiación. La física clásica tenía razón en que una carga acelerada debe irradiar, pero el electrón, en un estado estacionario, no es una carga acelerada en el sentido clásico. No se mueve en absoluto por una órbita. Existe como una onda estacionaria alrededor del núcleo. Sí, el cuadrado de su función de onda da una distribución de probabilidad, y esta distribución tiene una forma parecida a una órbita. Pero no es una trayectoria, es una región donde el electrón puede ser detectado, y esta región no cambia. Es un estado estacionario. Y ahora volvamos al problema original. ¿Por qué el electrón no cae al núcleo? La física clásica decía, debe caer porque es atraído por el núcleo y pierde energía en radiación. La mecánica cuántica responde, no puede caer porque eso violaría el principio de incertidumbre.
Si el electrón cayera al núcleo, significaría que su posición se conoce con precisión. Está en el núcleo, en un punto, pero entonces la incertidumbre de su posición se volvería muy pequeña. Y según el principio de incertidumbre, esto significa que la incertidumbre de su momento debería volverse muy grande. El electrón comenzaría a agitarse con velocidades enormes en todas direcciones. Su energía cinética se dispararía hasta los cielos. Energéticamente, esto es extremadamente desfavorable. La naturaleza tiende al mínimo de energía, y el mínimo se alcanza no cuando el electrón está en el núcleo, sino cuando está esparcido en una región del tamaño del orden del radio de Bohr. He aquí la verdadera razón de la estabilidad del átomo. El principio de incertidumbre no permite que el electrón se localice demasiado fuertemente. Se ve obligado a permanecer en un estado embarrado, y en este estado su energía media es mínima. Intentar arrinconar al electrón más cerca del núcleo requeriría gastar energía para aumentar su energía cinética debido al crecimiento de la incertidumbre del momento. El átomo es estable no a pesar de las leyes de la física, sino gracias a ellas. Las leyes cuánticas, que a primera vista parecen extrañas e ilógicas, son en realidad las únicas que permiten que la materia exista. La física clásica conducía al colapso. La mecánica cuántica da estabilidad. El universo existe porque es cuántico. Si el micromundo obedeciera las leyes clásicas, no habríamos existido ni un instante. Pero el mundo cuántico está estructurado de otra manera, y esto lo salva todo. Pero la historia no termina aquí, porque la naturaleza ondulatoria del electrón engendra otra extrañeza que determina toda la apariencia de nuestro universo. Olvida todo lo que has visto en los libros de texto. Esos círculos ordenados con líneas de órbitas, electrones como cuentas en un alambre, trayectorias claras alrededor del núcleo. Todo eso es mentira. Una mentira cómoda, comprensible, pero absolutamente incorrecta. El átomo real se ve completamente diferente. Y para entender cómo se ve realmente, tendremos que abandonar por completo las imágenes habituales. El electrón en el átomo no es una bola que gira en una órbita. Es una nube de probabilidad difusa y borrosa que envuelve al núcleo. Imagina la niebla alrededor de una farola, densa cerca de la fuente de luz y volviéndose cada vez más dispersa a medida que se aleja. Solo que esta niebla no consta de gotitas de agua. Es una niebla matemática, una nube de posibilidades de detectar el electrón en cada punto concreto del espacio. La función de onda del electrón describe esta nube. En cada punto del átomo tiene un valor determinado. Eleva este valor al cuadrado y obtendrás la densidad de probabilidad de encontrar el electrón precisamente aquí, precisamente en este diminuto volumen de espacio. Donde la función de onda es grande, la nube es densa, altas posibilidades de detección. Donde es pequeña, la nube es dispersa, bajas posibilidades. Y donde es igual a cero, el electrón no está nunca, bajo ninguna circunstancia. Esto no significa que simplemente no sepamos dónde está el electrón. Antes de la medición, el electrón no está en ningún punto. Está esparcido por toda la nube. Existe simultáneamente en todas partes donde su función de onda es diferente de cero. Esto suena loco, pero se confirma con cada experimento. El electrón muestra interferencia consigo mismo, una sola partícula que pasa a través de dos rendijas simultáneamente. ¿Cómo es posible si se encuentra en un lugar concreto? La nube más simple, el estado fundamental del átomo de hidrógeno, tiene forma esférica y la mayor densidad de probabilidad está en el núcleo.
Luego disminuye suavemente en todas direcciones. Esto se llama orbital S, una región en forma de bola donde el electrón pasa la mayor parte del tiempo. Pero tiempo, aquí, no es la palabra correcta. Mejor decir, una región donde, al medir, la probabilidad de encontrar el electrón es la más alta. El siguiente estado, de mayor energía, da formas más complejas. El orbital P tiene forma de un 8 volumétrico, 2 lóbulos estirados a lo largo de uno de los ejes de coordenadas. El electrón está esparcido entre ellos. Y lo interesante es que entre los lóbulos hay un plano donde la función de onda es igual a 0. Un plano nodal. El electrón nunca lo cruza. Puede estar en un lóbulo o en el otro, pero nunca en el plano entre ellos. Energías aún más altas dan orbitales D, orbitales F. Las formas se vuelven cada vez más intrincadas. 4 lóbulos, 8 lóbulos, figuras geométricas complejas parecidas a flores o copos de nieve. Estos orbitales, estas nubes de probabilidad, determinan toda la química del universo. Cuando dos átomos se acercan, sus nubes electrónicas comienzan a superponerse. Si la superposición es favorable, las nubes se fusionan, formando un orbital molecular. Los electrones ahora están esparcidos entre los dos núcleos. Esto es el enlace químico. Si la superposición no es favorable, las nubes se repelen. Los átomos no se unen. La forma del orbital determina qué átomos pueden unirse, bajo qué ángulo, en qué configuración. Toda la química orgánica, toda la biología, toda la vida, depende de cómo estas nubes de probabilidad interactúan entre sí. Cada molécula en tu cuerpo, cada proteína, cada cadena de ADN es el resultado de cómo las nubes cuánticas de electrones decidieron superponerse de cierta manera. Pero he aquí lo que realmente asombra. En los átomos multielectrónicos, átomos más pesados que el hidrógeno, hay muchos electrones, y todos ellos deben acomodarse de alguna manera en el átomo, cada uno con su nube, con su orbital. Parecería que todos los electrones deberían ocupar el orbital más bajo, el estado con energía mínima. La naturaleza tiende al mínimo de energía, ¿verdad? Todos los electrones en el átomo de carbono deberían amontonarse en un solo orbital S, apretados contra el núcleo lo más densamente posible. La energía sería mínima, el átomo sería máximamente estable. Pero esto no sucede. Y la razón está en otro principio fundamental de la mecánica cuántica, el principio de exclusión de Pauli. Este principio afirma algo completamente increíble. Dos electrones no pueden estar en el mismo estado simultáneamente. No porque estén apretados, no porque se repelan, sino simplemente porque la naturaleza lo prohíbe. Una ley fundamental que no tiene análogos en la física clásica. El estado del electrón en el átomo se describe mediante 4 números cuánticos. El número cuántico principal determina el nivel de energía. El número cuántico orbital determina la forma del orbital. El número cuántico magnético determina la orientación del orbital en el espacio. Y el número cuántico de spin determina la dirección de la rotación interna del electrón. El spin puede ser hacia arriba o hacia abajo. 2 variantes. El principio de Pauli dice: ningún par de electrones en el átomo puede tener el mismo conjunto de los 4 números cuánticos. Al menos uno debe diferir. Esto significa que en un orbital puede haber como máximo 2 electrones, y solo si sus espines son opuestos, un spin hacia arriba, otro hacia abajo. Entonces los números cuánticos de spin difieren y el principio de Pauli no se viola. Pero un tercer electrón, incluso si energéticamente es favorable, incluso si hay mucho espacio, la naturaleza dice: no. Átomo de helio, 2 electrones.
ambos en el orbital S más bajo y favorable. Uno con spin arriba, otro con spin abajo. El orbital está lleno. Átomo de litio, 3 electrones. 2 en el orbital inferior. ¿Y el tercero? Al tercero no se le permite entrar ahí. Principio de Pauli. Se ve obligado a ocupar el siguiente orbital con mayor energía. Átomo de carbono, 6 electrones. 2 en el primer orbital S, 2 en el segundo orbital S, y otros 2 comienzan a llenar los orbitales P, y así sucesivamente. A lo largo de toda la tabla periódica, los electrones se ven obligados a llenar los orbitales capa por capa, nivel por nivel, porque el principio de Pauli no los deja a todos en el nivel inferior. Precisamente por eso los átomos de diferentes elementos tienen diferentes propiedades. Precisamente por eso existe la tabla periódica. Precisamente por eso el sodio es activo y el neón inerte. Todo debido a cómo se distribuyen los electrones en los orbitales, y se distribuyen así, debido al principio de Pauli. Pero hay una consecuencia más profunda de este principio, una consecuencia que determina la textura misma de la realidad en la que vivimos. ¿Por qué la materia es sólida? En serio, piénsalo. Los átomos consisten en un 99% de vacío. Un núcleo diminuto en el centro, nubes electrónicas a una enorme distancia de él. Entre ellos no hay nada. Vacío absoluto. Entonces, ¿por qué, cuando apoyas la mano sobre la mesa, la mano no la atraviesa? ¿Por qué los átomos de tu mano no pasan a través del vacío de los átomos de la mesa? La física clásica no puede dar una respuesta satisfactoria. Sí, hay repulsión electrostática. Las nubes electrónicas cargadas negativamente se repelen. Pero esto no es suficiente para explicar esa dureza con la que la materia resiste la compresión. La verdadera razón de la solidez de la materia es el principio de Pauli. Cuando intentas presionar dos átomos uno contra el otro, sus nubes electrónicas comienzan a superponerse. Y aquí surge un problema. Los electrones en ambos átomos ya ocupan sus estados, cada uno con su conjunto de números cuánticos. Cuando las nubes se superponen, algunos de estos estados se vuelven indistinguibles. Dos electrones de diferentes átomos resultan estar en el mismo estado, y esto está prohibido. El principio de Pauli no lo permite. Para evitar la violación, los electrones se ven obligados a pasar a niveles de energía más altos, y esto requiere energía, una energía enorme. Intentas comprimir la materia, y ella resiste con una fuerza que no proviene de resortes o elasticidad. La fuerza proviene de una prohibición cuántica fundamental. La naturaleza no permite que dos electrones estén en un mismo estado, y por eso la materia no permite ser comprimida. No es una metáfora, es la explicación literal de la solidez. Cuando presionas una tecla, cuando te sientas en una silla, cuando pisas el suelo, sientes la resistencia no de la sustancia, sino del principio cuántico. Sientes cómo los electrones se niegan a violar la ley de Pauli. Suena extraño, pero es la verdad. Toda la textura de tu experiencia, toda la sensación de densidad e impenetrabilidad del mundo circundante, todo esto es consecuencia de la prohibición cuántica de la indistinguibilidad. Si no fuera por el principio de Pauli, te hundirías a través del suelo, a través de la tierra. La materia colapsaría en puntos infinitamente densos, pero la mecánica cuántica dice, no. Y la materia permanece enrarecida, estructurada, sólida. Dos principios fundamentales salvan el universo. El principio de incertidumbre evita que los electrones caigan sobre los núcleos. El principio de Pauli evita que todos los electrones ocupen el mismo estado.
Juntos crean una materia estable, diversa y sólida de la que se compone todo lo que nos rodea. La mecánica cuántica no solo explica la estabilidad de los átomos, predice cosas que la física clásica habría declarado absolutamente imposibles. Uno de estos fenómenos contradice tanto el sentido común que incluso los físicos necesitaron años para aceptarlo. Se llama tunelización cuántica o efecto túnel, y sin él no existirían ni las estrellas, ni la vida, ni el universo mismo tal como lo conocemos. Imagina un muro de hormigón alto, grueso e infranqueable. Lanzas una pelota de tenis contra él. ¿Qué sucede? La pelota rebota. Obviamente, no tiene suficiente energía para atravesar el muro. Puede rebotar, puede rodar a lo largo de él, pero atravesarlo nunca. Para eso habría que destruir el muro, o volar sobre él, o rodearlo, pero ciertamente no pasar a través del hormigón sólido. La física clásica está absolutamente segura de esto. Si una partícula no tiene suficiente energía para superar una barrera, no puede superarla. Punto. La mecánica cuántica dice, pero sí puede. Una partícula puede aparecer al otro lado de la barrera, incluso si no tiene la energía necesaria. Simplemente pasa a través de ella, tuneliza, no salta por encima, no hace un agujero, simplemente pasa a través, como un fantasma a través de una pared. Cuando los físicos se encontraron por primera vez con este efecto en experimentos, muchos decidieron que había un error en los cálculos, pero los experimentos se repetían una y otra vez. Las partículas alfa salían volando de los núcleos de elementos radiactivos, aunque no tenían suficiente energía para superar la barrera de potencial de las fuerzas nucleares. Los electrones pasaban a través de capas aislantes delgadas, donde clásicamente deberían haberse atascado. La tunelización era real, y la explicación yacía en la base misma de la mecánica cuántica. ¿Recuerdas la función de onda? Describe no la posición de la partícula, sino la probabilidad de detectarla en cada punto del espacio. Cuando la partícula vuela hacia la barrera, su función de onda no se corta abruptamente en el límite, penetra en la barrera. Sí, dentro de la barrera, la amplitud de la función de onda disminuye exponencialmente. Con cada nanómetro hacia la profundidad de la barrera, la probabilidad de encontrar allí la partícula se vuelve menor. Pero si la barrera es lo suficientemente delgada, la función de onda llega al otro lado sin haber tenido tiempo de extinguirse por completo. Y esto significa que hay una probabilidad no nula de detectar la partícula detrás de la barrera. No voló sobre ella, no la destruyó, simplemente pasó a través de una región donde clásicamente no podía estar. Tunelizó. La probabilidad de tunelización depende del grosor de la barrera y de su altura. Cuanto más delgada es la barrera, mayor es la probabilidad. Cuanto más baja es la barrera en relación con la energía de la partícula, mayor es la probabilidad. Pero incluso a través de una barrera muy alta existe la posibilidad de tunelizar. Simplemente puede ser monstruosamente pequeña. Por ejemplo, la probabilidad de que tú tunelices a través de la pared de tu habitación existe. Matemáticamente es distinta de cero, pero es tan pequeña que tendrías que esperar un tiempo que supera la edad del universo tantas veces que ni siquiera los átomos de todo el universo observable bastarían para escribir ese número. Eres un objeto macroscópico que consta de billones de partículas. Para que pases a través de la pared, todas estas partículas deben tunelizar simultáneamente. La probabilidad de esto es inimaginablemente pequeña. Pero para una sola partícula, para un electrón o un protón, la tunelización es un fenómeno bastante cotidiano.
La desintegración radiactiva es tunelización en estado puro. Toma un núcleo de uranio. Dentro de él hay una partícula alfa que consta de 2 protones y 2 neutrones. Las fuerzas nucleares la mantienen dentro del núcleo, creando un pozo de potencial. Para abandonar el núcleo, la partícula alfa debe superar la barrera de estas fuerzas. Clásicamente no tiene suficiente energía. Está encerrada para siempre, pero la mecánica cuántica le da una oportunidad. La función de onda de la partícula alfa penetra a través de la barrera, y con cierta probabilidad, en cada segundo, la partícula alfa aparece en el exterior. El núcleo se desintegra, se emite radiación alfa. Para cada isótopo radiactivo, existe un período de semidesintegración característico. Para el uranio, 238 es de 4.500 millones de años. Esto no significa que cada núcleo viva exactamente eso. Significa que en ese tiempo, la mitad de los núcleos logran desintegrarse debido a la tunelización. ¿Qué núcleo concreto se desintegrará en el siguiente segundo? Es imposible de predecir. Es un proceso puramente cuántico que obedece solo a las leyes de la probabilidad. Pero hay un lugar en el universo donde la tunelización juega un papel no solo importante, sino absolutamente crítico. Sin la tunelización, este lugar no podría existir. Y sin este lugar, no existiríamos ni tú, ni yo, ni la vida en absoluto. Este lugar se llama el núcleo del Sol. El Sol arde gracias a la fusión termonuclear. En su centro, los protones se fusionan, formando helio. En este proceso se libera una cantidad colosal de energía, que finalmente llega a la superficie y se irradia al espacio. Recibimos luz y calor. Las plantas crecen, los animales comen plantas. Nosotros comemos animales y plantas. Toda la biosfera de la Tierra existe con la energía de la fusión termonuclear que ocurre en el núcleo del Sol. Pero aquí está el problema. Los protones tienen carga positiva. Se repelen entre sí con una fuerza enorme. Para acercar 2 protones, tanto que se activen las fuerzas nucleares y se fusionen, es necesario superar la barrera de Coulomb de la repulsión electrostática. Para ello, los protones deben poseer una energía enorme. ¿Cuán enorme? Los cálculos muestran que para superar la barrera, la temperatura en el núcleo del Sol debería ser del orden de 10.000 millones de Kelvin. Los protones deberían chocar a tales velocidades que su energía cinética permitiera superar la repulsión electrostática. Pero la temperatura real en el centro del Sol es de unos 15 millones de Kelvin, cientos de veces menor. A tal temperatura, los protones simplemente no tienen suficiente energía para la fusión. La física clásica dice, la fusión termonuclear en el Sol es imposible. No puede arder, pero arde desde hace miles de millones de años. Cada segundo en su núcleo se fusionan millones de toneladas de hidrógeno en helio. ¿Cómo? Tunelización. Los protones no superan la barrera volando sobre ella. Tunelizan a través de ella. Incluso a 15 millones de Kelvin, su energía es mucho menor que la altura de la barrera. Pero la barrera tiene un ancho finito, y la mecánica cuántica da a los protones la oportunidad de aparecer al otro lado. La probabilidad de tunelización para una sola colisión es insignificante. Un protón puede chocar miles de millones de veces con otros protones y no tunelizar ni una sola vez. Pero en el núcleo del Sol hay una cantidad inimaginable de protones. Ocurren billones de colisiones cada segundo. E incluso, con una probabilidad insignificante de tunelización, la cantidad total de fusiones exitosas es suficiente para mantener la reacción termonuclear. El Sol brilla gracias a la tunelización cuántica,
Quita la tunelización, deja solo la física clásica, y el Sol se apaga. La temperatura no es suficiente. La reacción no arranca. La estrella se enfría y se convierte en una bola fría de gas. Lo mismo ocurre con todas las demás estrellas. Todo el universo se sumergiría en la oscuridad. No habría luz, no habría calor, no habría elementos pesados que se sintetizan en las estrellas y se expulsan al espacio en las explosiones de supernovas. No habría planetas compuestos de estos elementos. No habría vida construida sobre el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro. La tunelización no es solo un efecto cuántico curioso. Es un proceso fundamental sin el cual el universo estaría muerto y vacío. Pero hay lugares en el universo donde incluso el principio de Pauli retrocede. Cuando una estrella masiva muere y colapsa, la gravedad se vuelve tan fuerte que literalmente aplasta los electrones contra los núcleos. Protón más electrón se convierten en neutrón. Los átomos dejan de existir. Quedan solo neutrones, densamente empaquetados unos con otros. Una estrella de neutrones. Una cucharadita de su materia pesa 1000 millones de toneladas. La densidad es tal que el principio de Pauli para los electrones ya no funciona. Simplemente ya no están. Queda solo el principio de Pauli para los neutrones, que no permite que la estrella colapse más. Pero también tiene un límite. Si la masa de la estrella es demasiado grande, ni siquiera la presión de los neutrones aguanta. Y entonces el colapso continúa hasta que se forma un agujero negro, una frontera tras la cual ya nada puede detener la compresión. Incluso los principios cuánticos son impotentes ante la gravedad. Pero en condiciones normales, en nuestro mundo cotidiano, las leyes cuánticas gobiernan sin restricciones. La naturaleza cuántica de la realidad se confirma no solo con matemáticas y razonamientos abstractos. Hay experimentos que la demuestran de manera tan visual que solo queda aceptar. El mundo no está estructurado como pensábamos. El más famoso de ellos se realizó ya en el siglo XIX con luz y luego se repitió con electrones. El experimento de la doble rendija. Una instalación simple que destruye todas nuestras nociones sobre la realidad. Toma una pantalla con 2 rendijas estrechas. Dirige hacia ella un haz de electrones. Detrás de la pantalla, coloca un detector que registre dónde caen los electrones. ¿Qué esperas ver? Si los electrones son partículas, pequeñas bolas, entonces vuelan, o por una rendija o por la otra. En el detector deberían aparecer 2 franjas, una frente a la primera rendija, otra frente a la segunda. ¿Lógico? Lógico. Pero la realidad no es tan lógica. En lugar de 2 franjas, en el detector aparece un patrón de interferencia, multitud de franjas claras y oscuras alternadas. Exactamente el mismo patrón que da la interferencia de ondas. Cuando 2 ondas se encuentran, pueden amplificarse mutuamente en unos lugares y cancelarse en otros. Las ondas de las 2 rendijas se propagan, se superponen, crean áreas de interferencia constructiva y destructiva. Y los electrones crean el mismo patrón. Se comportan como ondas. Pasan a través de ambas rendijas simultáneamente, interfieren consigo mismos, crean un dibujo en el detector. Bien, dirás, quizás los electrones interactúan entre sí en vuelo, quizás chocan, intercambian momento, y eso crea el dibujo. Suposición lógica. Entonces los físicos cambiaron el experimento. Comenzaron a lanzar electrones de uno en uno. Un electrón, vuelo a través de las rendijas, impacto en el detector. Marca, pausa, siguiente electrón, de nuevo el vuelo, impacto, marca, ninguna interacción entre electrones, vuelan en completa soledad. ¿Qué debería resultar? Si el electrón es una partícula,
Vuela a través de una de las rendijas. Elige aleatoriamente la izquierda o la derecha. Gradualmente, después de miles de electrones, en el detector deberían acumularse 2 franjas, pero esto no sucede. Gradualmente, electrón tras electrón, punto tras punto, en el detector se dibuja el mismo patrón de interferencia, multitud de franjas. Un electrón pone un punto, pero la posición de este punto está determinada por la función de onda que pasó a través de ambas rendijas. Cada electrón individual interfiere consigo mismo. No elige una rendija. Su función de onda pasa a través de ambas, interfiere, y la probabilidad de detectar el electrón en uno u otro punto del detector está determinada por el resultado de esta interferencia. En las áreas de interferencia constructiva, la probabilidad es alta. Los electrones caen allí con más frecuencia. Franja clara. En las áreas de interferencia destructiva, la probabilidad es baja. Los electrones caen allí con menos frecuencia. Franja oscura. Pero cada electrón concreto pone un punto. ¿Dónde exactamente? Es imposible predecirlo. Solo la probabilidad. Ahora lo más extraño. ¿Qué pasa si intentamos averiguar por qué rendija pasó el electrón? Ponemos un detector en las rendijas. Registraremos por dónde vuela cada electrón. Ahora sabemos, este pasó por la rendija izquierda, este por la derecha. ¿Qué pasará con el dibujo en la pantalla? El patrón de interferencia desaparecerá. Quedarán 2 franjas clásicas, correspondientes a las 2 rendijas. El acto de observación, el acto de medir por qué rendija pasó el electrón, destruye la interferencia. Mientras no medimos, el electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente. Existe en superposición de 2 estados. Interfiere consigo mismo. En cuanto medimos, la función de onda colapsa. El electrón aparece, o aquí o allá. La superposición desaparece. La interferencia se pierde. La medición cambia el resultado del experimento, no porque intervengamos bruscamente y perturbemos un proceso delicado, sino porque antes de la medición, el electrón es una onda, y después de la medición está en un punto concreto. Esta es una propiedad fundamental del mundo cuántico. El experimento de la doble rendija demuestra la esencia misma de la mecánica cuántica. Las partículas son ondas. Las ondas son partículas. No son ni lo uno ni lo otro en el sentido clásico. Son algo tercero que manifiesta propiedades ondulatorias en unas situaciones y corpusculares en otras. La observación no solo registra el estado del sistema. La observación crea un estado determinado a partir de una superposición de posibles. Antes de la medición, la realidad es borrosa. Después de la medición, es concreta. Esto no es una abstracción filosófica. Es un hecho experimental, reproducido miles de veces con diferentes partículas en diferentes condiciones, por diferentes investigadores. La mecánica cuántica es extraña no porque la entendamos mal. Es extraña porque así es la realidad. Y esta extraña realidad no es solo una curiosidad académica, es la base de las tecnologías modernas. Sin la comprensión de la mecánica cuántica, no habría semiconductores, no habría transistores, no habría ordenadores, teléfonos inteligentes, Internet. Toda la microelectrónica se basa en efectos cuánticos. Cuando los electrones se mueven en un cristal semiconductor, tunelizan a través de barreras, ocupan zonas de energía permitidas, obedecen el principio de Pauli. El funcionamiento de cada chip en tu teléfono depende de las leyes cuánticas. Los láseres funcionan gracias a la emisión estimulada, un efecto cuántico predicho por Einstein. Cuando un átomo está en un estado excitado, un fotón puede estimularlo a volver al estado fundamental, emitiendo al hacerlo un segundo fotón, idéntico al primero.
Así se crea un haz de luz coherente. Todos los láseres, desde los punteros hasta los cortadores industriales, desde las comunicaciones de fibra óptica hasta la cirugía láser, funcionan bajo este principio. El microscopio de efecto túnel permite ver átomos individuales. Una aguja afilada se acerca a la superficie a una distancia de unos pocos átomos. Entre la aguja y la superficie no hay contacto. Clásicamente la corriente no debería fluir, pero los electrones tunelizan. La magnitud de la corriente túnel depende de la distancia con una sensibilidad increíble. Un cambio en una fracción de nanómetro cambia la corriente varias veces. La aguja escanea la superficie. La corriente se mide en cada punto. El ordenador construye un mapa del relieve con precisión atómica. Vemos la estructura de los cristales, la disposición de los átomos en las moléculas, los defectos en el material. La tunelización cuántica, este efecto aparentemente imposible, se convirtió en una herramienta de conocimiento a escala atómica. Los discos duros de los ordenadores utilizan efectos cuánticos para almacenar datos. Los dominios magnéticos, bits de información, cambian gracias al spin de los electrones. La mecánica cuántica determina cuán rápido y confiable se puede escribir y leer información. La fotosíntesis en las plantas utiliza la coherencia cuántica para una transferencia de energía increíblemente eficiente, desde la clorofila a los centros de reacción. La naturaleza dominó la mecánica cuántica mucho antes de que inventáramos la ecuación de Schrödinger. Ahora se están desarrollando ordenadores cuánticos. Los ordenadores clásicos trabajan con bits que toman el valor de 0 o 1. Los ordenadores cuánticos utilizan qubits, que pueden estar en superposición de ambos estados simultáneamente. Un qubit lleva simultáneamente 0 y 1. 2 qubits llevan 4 estados simultáneamente. 10 qubits, 1024 estados. 300 qubits, más estados que átomos en el universo. El potencial de potencia computacional es colosal. Pero crear qubits estables, protegerlos de la decoherencia, obligarlos a interactuar de manera controlada, es monstruosamente difícil. Es un desafío de ingeniería al límite de lo posible. Pero si lo logramos, los ordenadores cuánticos podrán resolver tareas inaccesibles para cualquier superordenador clásico. Modelado de moléculas para crear nuevos medicamentos, ruptura de cifrados modernos, optimización de redes logísticas, aprendizaje automático de un nuevo nivel. Y esto nos lleva a la pregunta más extraña, a la pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta inequívoca. ¿Qué es la medición? Dijimos que el electrón está embarrado en una nube de probabilidad hasta que medimos su posición. Y después de la medición, aparece en un punto concreto. La función de onda colapsa, la superposición desaparece. ¿Pero qué causa exactamente este colapso? ¿El acto de observación? ¿La interacción con el instrumento de medición? ¿La conciencia del observador? Los físicos discuten sobre esto desde hace 100 años. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, propuesta por Bohr y Heisenberg, afirma: la función de onda es todo lo que podemos saber sobre el sistema. Antes de la medición, el electrón no tiene una posición definida. La posición surge en el momento de la medición. Pero esta interpretación deja abierta la cuestión del papel del observador. Einstein no podía resignarse a esto. Preguntaba: ¿acaso la luna no existe cuando nadie la mira? Hay otras interpretaciones. La interpretación de los muchos mundos dice que la función de onda nunca colapsa. En lugar de eso, en cada medición,
El universo se divide en multitud de versiones paralelas. En una versión, el electrón se detecta aquí, en otra allá. Todas las posibilidades se realizan, pero en diferentes mundos. Percibimos solo esa rama en la que nos encontramos. La interpretación de de Broglie-Bohm supone que las partículas, después de todo, tienen posiciones y trayectorias definidas, pero son guiadas por una onda piloto que no podemos observar directamente. Cada interpretación da predicciones idénticas para los resultados de los experimentos. Son indistinguibles empíricamente. Es una cuestión de filosofía, no de física. O tal vez sí de física, porque la interpretación determina qué consideramos real. Existe una realidad objetiva independientemente del observador, o la realidad se crea en el proceso de observación. La mecánica cuántica nos obliga a revisar el concepto mismo de existencia. Antes de la revolución cuántica, pensábamos que los objetos poseen propiedades independientemente de la medición. El electrón está en algún lugar, aunque no sepamos dónde. Tiene velocidad, aunque no la hayamos medido. La mecánica cuántica dice, no, las propiedades surgen al medir. Antes de la medición solo hay potencialidad, una nube de posibilidades. El electrón no está en algún lugar concretamente, está en superposición de todos los lugares posibles. Y solo la interacción con el mundo macroscópico, la de coherencia, obliga a esta niebla cuántica a condensarse en una certeza. Vivimos en la frontera entre los mundos cuántico y clásico. Los objetos microscópicos, electrones, átomos, moléculas, obedecen las leyes cuánticas. Son borrosos, probabilísticos, paradójicos. Los objetos macroscópicos, mesas, sillas, personas, estrellas, se comportan clásicamente. Son definidos, deterministas, predecibles. La frontera entre ellos no es clara. No sabemos exactamente dónde termina el mundo cuántico y comienza el clásico. He aquí la paradoja. Nosotros mismos estamos compuestos de partículas cuánticas. Cada átomo en nuestro cuerpo obedece las leyes cuánticas. Los electrones en nuestras moléculas existen como nubes de probabilidad, pero no sentimos la superposición. No estamos embarrados en el espacio. Estamos definidos. ¿Por qué? Porque somos demasiado grandes, demasiado complejos, interactuamos demasiado con el entorno. La decoherencia ocurre instantáneamente. La incertidumbre cuántica se promedia sobre billones de partículas, y a la salida se obtiene un mundo clásico. Pero en la base de todo yace la extrañeza cuántica. La realidad es fundamentalmente probabilística. La certeza es una ilusión que surge de una enorme cantidad de incertidumbres cuánticas. Pensamos que vivimos en un mundo donde los objetos tienen propiedades, donde los eventos tienen causas, donde el futuro está determinado por el pasado. Pero en realidad, vivimos en un mundo donde la existencia significa estar disperso, donde las propiedades surgen al observar, donde el futuro es por principio impredecible. La mecánica cuántica no es solo una teoría extraña, es la descripción de cómo está estructurada la realidad al nivel más profundo. Comenzamos con la pregunta de por qué existe el universo. La física clásica lo sentenció a un colapso instantáneo. Los átomos no pueden ser estables, la materia no puede existir. Pero el universo ignoró obstinadamente la sentencia, y resultó que la física clásica simplemente no es aplicable al micromundo. Al nivel de los átomos actúan otras leyes, las leyes cuánticas, leyes que nos parecen extrañas y paradójicas, pero son precisamente ellas las que hacen posible la existencia de la materia. El principio de incertidumbre salva a los electrones de caer sobre los núcleos. El principio de Pauli
crea la diversidad de elementos y la solidez de la materia. La naturaleza ondulatoria de las partículas explica la estabilidad de los átomos. Sin estos principios cuánticos, el universo colapsaría en la nada. Pero gracias a ellos, la realidad es estable, diversa, estructurada. Estamos vivos gracias a las leyes cuánticas. Cada latido del corazón, cada pensamiento, cada instante de existencia son posibles solo porque en el micromundo gobiernan no las leyes de Newton y Maxwell, sino las leyes de Heisenberg y Schrödinger. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete al canal El Científico Soñoliento. Aquí analizamos los misterios más asombrosos del universo y mostramos que la realidad es mucho más extraña que cualquier ciencia ficción.